buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En la semana de hoy vamos a comentar todo lo que sucedió la semana pasada con todos los movimientos que hubo, sobre todo ese viernes con el vencimiento de opciones que tumbaron los índices americanos a la baja, pero sobre todo lo que ocurrió la semana pasada, decisión de tipos del Banco Central Europeo, que también influyó en el sentimiento sobre la decisión de tipos que tendremos esta semana en la Reserva Federal, dato de IPC en Estados Unidos, datos de ventas minoristas, datos de inflación por el lado del productor, de IPP, que también influyó bastante la semana pasada, por lo que en el semanal de hoy vamos a tocar bastante estas cosas y por supuesto vamos a ver el cierre en gráficos, vamos a ver en qué niveles se encuentran los índices más importantes y también vamos a comentar lo más importante que vendrá esta semana, que además de decisión de tipos por la Reserva Federal también tendremos inflación en la eurozona, tendremos datos de inflación en Japón, algo muy relevante para los mercados de deuda, que en estos momentos los mercados de los bonos japoneses están afectando bastante al global del mercado de bonos. Así que bueno, todo esto lo comentaremos en este vídeo. Vamos a ello. Empezamos comentando lo que sucedió el lunes pasado con estos comentarios por parte de Ueda, que es el presidente del Banco de Japón, que hicieron aumentar el rendimiento de los bonos. ¿Qué está sucediendo en Japón? Ok, Japón tiene unos datos de inflación por encima del 3%, la general está en el 3,3% y la subyacente en el 2,9%, pero llegó a estar por encima del 3% también. Veremos esta semana que tendremos datos relevantes, pero lo que sucede es que debido a la alta inflación los inversores japoneses están apostando a que habrá próximas subidas de tipos y por tanto presionaron al alza el rendimiento de los bonos mediante ventas, y eso lo que obligó es a flexibilizar el límite de rendimiento del bono a 10 años japonés, que estaba en el 0,5. Antes estaba en el 0,5 y en cuanto llegaba a esos niveles el Banco de Japón no le permitía subir más, hacía compras de bonos masivas y demás. De esta forma lo flexibilizó y permitió que se superara ese 0,5 y puso como límite más rígido la zona del 1%. ¿Qué sucede? Evidentemente que el aumento de los rendimientos de los bonos, ¿por qué? Porque se esperan mayores subidas de tipos y los comentarios que hubo el lunes pasado mencionando que habría que ver cómo va la evolución de los salarios, que en próximos meses se tendrían más certeza sobre qué hay que hacer, si subir los tipos o no, pues impulsaron el rendimiento de los bonos y claro, es un rendimiento que no se había visto desde diciembre de 2013, por lo tanto el inversor japonés que invierte en bonos del tesoro estadounidense, que es el mayor, son los extranjeros que más compran bonos del tesoro estadounidenses, pues en estos momentos están viendo una alternativa bastante interesante y por tanto para invertir en Estados Unidos piden una prima, que esto también afecta mucho a por qué el bono del tesoro americano a 10 años está tan alto, pues además de por las expectativas de inflación, como vamos a ver debido a los datos de IPC, aumentaron, también hay que tener en cuenta eso, la baja demanda de China, que tiene que está en mínimos de 16 años, Arabia Saudí en mínimos de 16 años, las compras de bonos del tesoro americano a 10 años y Japón, que está viviendo esta situación. Por lo tanto, esto tensa en general el mercado de bonos global. Más puntos importantes que hubo la semana pasada que afectaron al rendimiento de las bolsas fue Tesla, que cerró la semana subiendo más de un 10%, ya que el lunes fue cambiada de neutral a sobreponderar por Morgan Stanley, que la convirtió en su top pick. Antes eran bastante reacios a Tesla y de un día para otro, en cuestión de meses, la han convertido en su top pick. Y bueno, pues de los aumentos de precio objetivo, la verdad que me gustan mucho los comentarios que hacen. Fíjate, Morgan Stanley predice que el super ordenador Dojo de Tesla puede añadir hasta 500.000 millones de dólares de valor de mercado a la empresa, como resultado de una adopción más rápida de los robotaxis, el vehículo autónomo y los servicios de red de la empresa. Según Jonas de Morgan Stanley, esta tecnología puede abrir nuevos mercados como AWS hizo con Amazon. Dojo podría poner a Tesla en una ventaja asimétrica con un mercado potencialmente valorado en 10 billones de dólares, dice la nota. Esto hizo aumentar el precio objetivo $150 de 250 a 400. Más puntos importantes o relevantes de comentar de la semana pasada fue la encuesta de gestores de Bank of America. Además de numerosos comentarios sobre riesgos y demás,
a mí me parecieron muy reveladores los comentarios que hicieron sobre China, tanto los comentarios como las asignaciones de capital que hubo en el último mes. Los gestores encuestados por Bank of America, que mueven una cifra de 616.000 millones, nos dijeron que un 0% de ellos está esperando un crecimiento económico más fuerte para el país chino en un futuro cercano. Y esto sorprende básicamente porque en febrero esta cifra, que ahora es del 0%, era de un 78%. ¿Qué sucede? Que febrero coincidió con el pico de optimismo tras la recuperación pospandémica. ¿Por qué? Porque recordemos que hasta diciembre del año 2022 hubo cierres, estaba la cosa un poco más pesimista por los cierres parciales por COVID, y a partir de 2023 se tomó una nueva visión en torno a la enfermedad COVID-19, no se iba a hacer tantos cierres y se esperaba una recuperación post cierres COVID bastante fuerte. El primer mes lo fue, febrero también lo fue, pero en marzo ya vimos una caída bastante considerable del optimismo. Y aquí no estoy hablando de caída en recesión ni mucho menos. China se estima que va a crecer a un 4,95% y los últimos datos que ahora vamos a ver, que se conocieron también la semana pasada, muestran un ligero repunte del mes de agosto frente al mes de julio. Pero no estamos hablando ni mucho menos de recesión, quizás estaríamos hablando de una ligera desaceleración respecto a los datos de crecimiento de un 7-8% a los que nos tenía acostumbrados, pero como digo, se estima un crecimiento entre un 4,9% y un 5%, pero sorprende sobre todo este pesimismo que se respira global en estos momentos, porque si miramos también datos del número de artículos negativos sobre China, también está en máximos, y esto normalmente suele coincidir con un rebote a corto plazo de la bolsa china. Pero más allá de los comentarios que hacen sobre la situación china, me gusta también ver las asignaciones de capital, porque en este caso sí que coinciden. Vemos cómo en la encuesta de Bank of America se ve una salida de capital, una rotación de capital bastante grande desde emergentes hasta valores estadounidenses. Fijaros, esto ha tenido impacto en la asignación de acciones de los mercados emergentes, que cayó a una sobreponderación neta del 9% en septiembre desde el 34%. Se trata de la lectura más baja desde noviembre del año 2022. Por el contrario, la asignación a acciones estadounidenses aumentó 29 puntos porcentuales, una sobreponderación neta del 7%. La primera lectura sobreponderada desde agosto del año pasado, según la encuesta. Por lo tanto, vemos como el dinero está saliendo de China yendo hacia los valores estadounidenses, y esto coincide también con comentarios que teníamos en el mes de agosto, tanto de Goldman Sachs Prime Book como de Bloomberg, de salidas que se estaban registrando, las salidas jamás registradas. Bueno, pues Bloomberg empezó a registrar datos en 2016 y Goldman Sachs Prime Book, pero no lo sé, pero evidentemente son estas fechas cercanas, se estaban registrando las mayores salidas desde estas fechas que se empezaron a registrar datos. Evidentemente esto nos está mostrando una capitulación bastante grande, una salida de hedge funds y de fondos activos bastante impresionante, que sin duda coincide con el valor, con el precio de, por ejemplo, índices como el Hang Seng, el principal valor tecnológico chino, que fijaros que en cosa desde el 4 de septiembre, fijaros más, desde el 31 de julio, fijaros como el Hang Seng ha perdido más de un 12%, una caída bastante considerable. Y si miramos un poco más, vemos como desde enero del año 2023, en lo que va de año, el Hang Seng ha perdido un 22%. La verdad que algo bastante considerable, y que nos hace pensar, ojo aquí, que está habiendo un pesimismo quizás bastante extremo, y sobre todo quizás bastante extremo porque bueno, ahora vamos a ver los datos. Antes vamos estoy siguiendo un orden cronológico de lo que sucedió la semana pasada con el dato de IPC estadounidense. La inflación estadounidense mostró unos datos algo superiores a lo esperado. Sí que es cierto que hubo para satisfacer a todos, tanto a los que están pensando que la desinflación es posible como a los que están pensando que una segunda ola es posible, pero en general el dato sí que es cierto que, salvando algunos puntos, fue bastante en la línea de lo esperado. El dato general subió al 3,7% frente al 3,6% esperado, y el IPC intermensual subyacente, que es algo que se mira bastante, se esperaba un 0,2 y finalmente el dato salió 0,3 aproximado. El dato oficial fue 0,28%. Esto estaba muy cerca del rango alto que nos daban de pronóstico las principales casas de análisis. La tasa de inflación anual se aceleró por segundo mes consecutivo
hasta el 3,7% desde el 3,2% de julio, por encima de las previsiones del mercado. El coste de la energía cayó un 3,6%, mucho menos que la caída del 12,5% registrado en julio, con un ritmo de descenso de los precios menor para el fuelóleo, menos 14,8 frente a menos 26,5, y la gasolina. También aumentó el coste de los servicios de transporte, 10,3 versus 9. Por primera vez en unos cuantos datos, en prácticamente más de un año, el transporte superó al shelter como la medida que más impulsa al alza el dato de IPC subyacente. Fijaros, el índice de la gasolina fue el que más contribuyó al aumento mensual de todos los artículos, representando más de la mitad del incremento. IPC de la gasolina más 10,5% intermensual. Esto hace superar al dato de shelter. Fijaros que el shelter fue del 7,76% en los alquileres y del 7,27% en la vivienda. En el shelter tradicional vemos como el shelter sigue impulsando a la baja, y es aquí donde hay un poco de donde va a estar la clave de la desinflación o no, y es que el shelter está empujando a la baja, y vemos como los transportes, vemos también como incluso el precio de la gasolina está impulsando al alza. Por lo tanto, ahí va a haber una guerra por ver quién consigue hacerse con el dato, y quién consigue, si el shelter impulsara a la baja estos datos, o si el transporte impulsara al alza. Había estudios por parte de Morgan Stanley que se publicaron también la semana pasada que decían que si el petróleo West Texas se mantiene cercano a los $100, en estos momentos se encuentra cercano a los 90, durante unos 2-3 meses, pues se puede aumentar la cifra de IPC en un 0,3, y el dato de IPC subyacente bastante menos porque tiene menos peso, pero el dato de IPC general un 0,3%. Mucho cuidadito con esto, porque hay que tener en cuenta que el West Texas tiene pinta de poder mantenerse en niveles elevados bastante tiempo. El transporte, como comentaba antes, supera por primera vez al shelter como el mayor impulsor del IPC subyacente. Como señala Bloomberg, un repunte del IPC del transporte sería un problema para las acciones y los bonos, ya que ha sido el principal motor de la caída de la inflación en los últimos meses. Bueno, como comentaba antes, hay un poco como todo. Fijaros el comentario que hizo Timiraos del dato de IPC. El vaso medio lleno de este informe de inflación es que cualquiera de los 3 últimos meses de inflación subyacente han sido las lecturas más bajas desde septiembre de 2021. La visión del vaso medio vacío es que el IPC subyacente de agosto no fue tan bajo como los dos últimos y se situó ligeramente por encima de las expectativas. Leía también algún comentario de analistas de Bloomberg y demás que nos decían: hay que ver, o hay que tratar de intuir si el dato de agosto es el bueno, o el dato de junio y julio son los buenos. ¿Por qué? Porque en junio y julio sí que hemos tenido datos de IPC que muestran una clara desinflación, y el dato de agosto ha sorprendido al alza. Es decir, ¿es agosto la excepción o han sido junio y julio la excepción? También evidentemente hay que tener en cuenta que en junio y julio actuaba esa tasa base, ese efecto base, ya que los datos de junio y julio del año 2022 fueron los más elevados. Pero bueno, en general esto nos comentaba Timiraos. Dos puntos también que argumentan el vaso medio lleno de Timiraos es que los precios de los bienes básicos en 12 meses casi han vuelto a su nivel anterior de la pandemia, y también la vivienda sigue siendo una fuente probable de desinflación en el futuro. Como he comentado, el shelter va a impulsar a la baja. Por lo demás, pese a este dato de inflación, el tipo terminal de la Reserva Federal se mantuvo sin cambios en el 5,62%, y las expectativas de subida de tipos para esta semana se mantienen por encima del 97% de que habrá una pausa. También importante lo que hemos tenido esta semana con esa decisión de tipos del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo elevó el tipo de interés de facilidad de depósito 25 puntos básicos hasta el 4%. También elevó el tipo de interés de financiación principal hasta el 4,5%. Es decir, el dato oficial de tipos de interés subió 25 puntos básicos hasta el 4,5%. Aquí lo tenéis, si queréis ver la diferencia de todos los tipos de IPC que se pueden que se suben cuando se sube el tipo de interés. Bueno, pues podéis verlo, porque este informe estará en abierto en la web de Serenity Markets. Algunos puntos importantes del comunicado del Banco Central Europeo es que aumentaron el objetivo o la inflación esperada para el próximo año. Fijaros que las proyecciones macroeconómicas del personal de septiembre para la zona euro prevén una inflación media del 5,6% en 2023, del 3,2% en 2024 y del 2,5%
2,1% de 2025. Revisaron al alza la del año que viene y la de 2025 y la de 2024, perdón, y cayeron, volvieron a niveles más normales del 2% la de 2025. Es decir, están pronosticando que si no hay ningún shock, no se rompe nada, la inflación volvería a niveles normales en el año 2025. En general, el discurso yo lo estuve escuchando y fue muy en la línea de quiero decir que hay una pausa o que va a haber una pausa, pero no puedo decirlo. Al final, con respecto a si hay pausa o no, yo desde mi punto de vista pienso que esta ha sido la última subida de tipos, básicamente porque la economía de la eurozona no da margen para más. Pero sí que es cierto que evidentemente va a influir a lo que suceda en Estados Unidos. La Reserva Federal parece que en septiembre ha hecho una pausa, va a hacer una pausa, pero si siguen los datos de IPC como han sido los de agosto, ojo, porque no descartaría para nada una nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal en noviembre o incluso en diciembre. Habría que ver un poco la evolución. Y evidentemente, si la Reserva Federal sigue subiendo los tipos de interés, el Banco Central Europeo deberá de seguir haciéndolo, básicamente porque dependemos mucho en Europa de lo que sucede con el dólar. Un dólar bastante más fuerte, un dólar que se aprecie, evidentemente nos costaría más dinero a la hora de hacer comercios internacionales y dependemos mucho de ello, como he comentado. Más puntos importantes. Durante la semana pasada conocimos el dato de ventas minoristas estadounidenses, el mismo día que se conocía la decisión de tipos de la Reserva Federal y esos comentarios. La verdad que el jueves fue muy curioso en bolsa porque el S&P 500 tomó como bueno los datos lo que parecía que podía ser esos comentarios de fin de ciclo de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo y subió el S&P 500 y también tuvimos datos, como hemos visto, algunos puntos fuertes, calientes en el dato de IPC general y sobre todo vimos puntos calientes en el dato de ventas minoristas. Esto hizo que los rendimientos del bono a 10 años también subieran y se mantuvieran muy fuertes el jueves. Entonces el jueves, yo desde mi punto de vista, algo que comenté bastante es quién es el impostor, porque estamos viendo al S&P 500 subir, tomando como buenos esos comentarios del Banco Central Europeo y estamos viendo subir el rendimiento de los bonos a 10 años, el dólar también, porque están tomando como muy fuerte el dato de ventas minoristas. El dato de ventas minoristas fue de 0,6 cuando se esperaba un dato simple de 0,2%. Esto es un panorama peligroso y sobre todo, ¿por qué? Porque las predicciones del dato de ventas minoristas se sigue mucho los datos de tarjetas de crédito de Bank of America. Y Bank of America en julio sí que nos dijo que había sido fuerte las ventas con tarjetas de crédito y que esperaba unas ventas minoristas fuertes, pero en agosto los datos de tarjeta de crédito no mostraban un dato bastante fuerte, es decir, el gasto total de tarjetas por hogar cayó un 0,2% intermensual en agosto sobre una base desestacionalizada. Los datos sobre gastos con tarjetas indican un descenso en todas las categorías de ventas minoristas. Y esto, viendo el dato tan fuerte de ventas minoristas que hubo, a mí me hace pensar ¿de dónde sale el dinero para tan fuerte dato de ventas minoristas? Bueno, pues pensándolo y dándolo vueltas, si el exceso de ahorro está prácticamente agotado, si las tarjetas de crédito de préstamos al consumo no salió por los datos que tenemos de Bank of America, quizás de dónde salió es de la tasa de ahorro. Recordemos que en el dato de PCE que se conoció a finales de agosto, representando al mes de julio, se vio como la tasa de ahorro había tenido el mayor desplome desde 2022 y se encontraba en 3,8 desde el 4,2%. Es posible que en agosto también veamos esta tasa de ahorro en niveles tan bajos. ¿Por qué? Porque de algún sitio tiene que salir el dinero para las ventas minoristas. Por lo tanto, esta es una predicción mía para el dato de PCE, para el dato de tasa de ahorro que saldrá, que se conocerá cuando conozcamos el dato de PCE a finales de septiembre. Ya habrá tiempo de comentarlo. Y no lo veo aquí puesto porque ya salto a los fondos monetarios, pero los datos de China, como he comentado antes y decía que lo iba a comentar, los datos de China del mes de agosto han sorprendido al alza. Tanto ventas minoristas como producción industrial superaron con creces lo esperado por el mercado y superaron también los datos de julio. Donde sí que no tuvimos datos fue con ese dato de desempleo juvenil, que de momento no sabemos nada sobre ello. Dijeron que no iban a informar más del dato, se encontraba en máximos históricos de 21,3. Algunos analistas pronostican que este dato podía ser superior al 50%, así que bueno, ahí sí que tenemos incógnita. Con respecto a la vivienda, todavía sí que es cierto que los datos de precios de la vivienda no están mostrando todavía fortaleza, pero sí que hemos visto eso, un repunte en datos de ventas minoristas y en datos de producción industrial que, bueno, pues muestran algo de optimismo,
porque lo cierto es que sí que había bastante pesimismo, con algunos datos los mejores desde febrero de este año. Más datos, los últimos ya para comentar de la semana pasada. Fondos monetarios, se siguen dando entradas en los fondos monetarios, alcanzando nuevos récords. Fijaros cómo es la octava entrada semanal de las últimas 9 semanas. Una vez más, las entradas estuvieron dominadas por el comercio minorista, que no ha visto una salida desde abril, mientras que los activos de los fondos institucionales aumentaron por tercera semana consecutiva. Y es que es donde está yendo el dinero, a los fondos monetarios, con una rentabilidad sin duda muy atractiva. La semana pasada los depósitos bancarios aumentaron 23.000 millones, lo cual deja la brecha entre los depósitos bancarios y los fondos del mercado monetario tan amplia como siempre. Por lo tanto, intuimos que el dinero no está saliendo de los depósitos para los fondos monetarios, sino que también está saliendo dinero de otros activos en camino de los fondos monetarios. Si continuamos, algo también que a mí me preocupa bastante es que una semana más comentamos que el uso del servicio de financiación bancaria de emergencia de la Reserva Federal aumentó hasta un nuevo récord de 108.000 millones. Evidentemente esto es un marronaco, es un problemón. Al final están tirando los bancos regionales de este servicio de financiación tan cara porque no tienen otra forma de salvarse o de hacer frente a los problemas, y evidentemente este dinero habrá, o se supone que habrá que devolverlo en aproximadamente 6 meses. Veremos si los bancos regionales han logrado sanear sus cuentas tanto como para devolver este dinero, porque si nos vamos a ver el gráfico de los bancos regionales, vemos como por ejemplo el ETF KRE se encuentra en mínimos de cuando la caída de marzo, es decir, no ha logrado repuntar y en las últimas semanas ha venido también a la baja. Así que es cierto que en julio tuvo ese ligero repunte, pero de momento se encuentra en niveles muy bajos. Y aprovechando ya que estoy mirando el gráfico, vamos a dar un repasito a los índices antes de comentar lo que se viene la semana que viene. Fijaros que nos vamos a ver primero los índices europeos. Vemos como el Eurostoxx 600 se mantiene en un rango lateral aburridísimo. De momento no hay forma para tratarlo. En este momento que estoy grabando el lunes a las 15:03 español, hora española 09:03 horario ET, estamos viendo como en el día de hoy lunes está cayendo considerablemente el Eurostoxx 600, un 0,86%, pero sí que es cierto que tiene un límite bajo bastante marcado en los 450 y un límite alto bastante marcado también en los 470. De momento, mientras que no salga de ese rango, la verdad que hay pocas cosas que hacer. Los mercados europeos están muy influenciados por los mercados asiáticos, sobre todo cuando el viernes, con esos buenos datos o esos positivos datos de China, vimos un repunte bastante interesante, que sí que es cierto que fue de más a menos cuando abrió Estados Unidos con ese vencimiento de opciones y con ese quién es el impostor que decía yo el jueves, que finalmente el viernes se vio cómo fue el S&P 500. Eurostoxx 50 0,69 a la baja, también en un rango lateral bastante aburrido y de momento aguantando la media de 200 sesiones. DAX alemán 0,75, prácticamente igual, en un rango lateral bastante amplio, que lleva prácticamente todo el año, bueno, todo el año no, porque sí que es cierto, desde abril prácticamente este rango lateral, y aquí sí que es cierto que hay poco que hacer, hay poco que operar en estos momentos en estos índices. IBEX 35 más de lo mismo, 0,42% hoy a la baja. CAC francés 1,17% a la baja, tiene una línea de tendencia bastante clave que de momento no ha logrado superar. Y viendo esto nos podemos ir también a la rentabilidad de los bonos alemanes, que vemos cómo se encuentra también en niveles máximos desde agosto de 2023, y los máximos anteriores vemos cómo son desde el año 2011. Pues el bono alemán a 10 años también se encuentra muy cercano a estos niveles, hoy subiendo por encima del 2,7%. Evidentemente que los rendimientos de los bonos estén tan elevados es una alternativa a la renta variable bastante importante, que afecta, por supuesto. Si os vamos a Estados Unidos, vemos como el Dow Jones cerró el viernes cayendo un 0,83%, el S&P 500 un 1,22%, y deberes para este lunes, como vamos a tener, como esto probablemente lo estaréis viendo el martes por la mañana, o estará publicado el martes por la mañana, y ahora estamos a 25 minutos de apertura estadounidense, habrá que ver si supera para esta semana la zona de los 4.400, si logra mantenerse por encima de la zona de los 4.440, 4.450, que desde mi punto de vista es un nivel muy importante. Caer por debajo de ese nivel ya sí que sería bastante más, no peligroso ni mucho menos, porque estamos en niveles muy elevados, pero sí que es cierto que menos optimista en el corto plazo, ya que veríamos mínimos
veríamos caer por debajo de este nivel, haría ver mínimos a este nivel de aquí de septiembre, de primeros de septiembre, y veríamos un nuevo mínimo por esta zona, y evidentemente eso no sería muy optimista en el corto plazo. Vemos como tampoco ha logrado recuperar este máximo de julio de 2023 y por lo tanto podríamos decir que se sigue manteniendo en este periodo de corrección desde julio de 2023. Y lo cierto es que a mí se me antoja bastante complicado ver un rally bastante constante en el S&P 500 teniendo la rentabilidad del bono del Tesoro americano por encima del 10%. Sería bastante sorprendente para mí. Yo en estos momentos es algo que no vería capaz. Por echar un vistazo también al Nasdaq 100, vemos como el Nasdaq 100 se encuentra prácticamente igual, ha perdido media de 50 sesiones, por debajo de nivel importante como son los 15.200 puntos. Y si pierdo estos niveles, pues también sería bastante preocupante. Por lo tanto, deberes para el día de hoy, lunes, sería no perder estos niveles tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq y ver si se logra mantener por lo menos estos niveles. Evidentemente va a depender mucho de esa decisión de tipos, y más que la decisión de tipos, que está totalmente descontado, que habrá una pausa de los comentarios, porque no sería lo mismo una pausa con unos comentarios bastante hawkish, bastante duros. ¿Por qué? Porque prácticamente con el movimiento del jueves se estaba descontando que las subidas de tipos habían acabado. Por último, comentar también el Russell 2000 se cerró el viernes justo en la media de 200 sesiones, es un nivel muy importante en el corto plazo, vemos, y por arriba vemos como no logra romper con fuerza la zona de los $1.900, o sea, de los 1.900, por lo tanto, esta sería la zona a romper si queremos ver algo más, pero en general se encuentra el Russell 2000, pues al igual que los mercados europeos, se encuentra en un rango lateral muy aburrido. Sí que es cierto que en niveles superiores el Russell 2000 se encuentra en niveles inferiores también muy aburridos que no terminan de remontar, porque sí que es cierto que el dinero ha fluido mucho durante todo el año al gran growth, a las megacaps que son más seguras, que con el fondo de la inteligencia artificial también lo han hecho bien, y están dejando de lado a empresas más pequeñitas que quizás requieren financiación constante y que evidentemente en estos momentos, en esta parte del ciclo, no es lo más adecuado. Rentabilidad del bono a 10 años en el día de hoy, lunes, sí que es cierto que ha habido un bug que incluso ha llevado la rentabilidad de 2 años estadounidense por encima del 5,5%, pero aún así se mantiene en zona de 4,35, ha tocado nuevos máximos desde el año 2007, por lo tanto se encuentra en niveles, la verdad que bastante preocupantes y que suponen una alternativa, una competencia a los valores de renta variable bastante importantes. El West Texas también por encima de la zona de los $90, en niveles muy elevados. El coste de la gasolina en Estados Unidos también está tocando niveles récord, y esto evidentemente, como ya hemos comentado, afecta mucho al dato de IPC. Así que nada, dicho esto, vamos a ver la última visión, vamos a ver lo que esperar para la semana que viene. Fijaos que lo tengo aquí con guindillas en lo más peligroso. Tenemos en China decisión de tipos de interés el miércoles, que lo tengo con un solo signo de peligrosidad, porque se espera que no haya bajadas de tipos. Ya hubo bajadas de tipos inferiores a lo esperado el mes pasado, del 3,5 al 3,45 el tipo a un año, y el tipo a 5 años referencia a PAS hipotecas se mantuvo. En Japón sí que tendremos datos muy importantes, porque tendremos datos de inflación para ver si la inflación se mantiene en niveles muy elevados, y por supuesto tendremos movimientos en la rentabilidad del bono japonés a 10 años, y evidentemente de forma indirecta afectará la rentabilidad del bono a 10 años estadounidense y en general globales. En la eurozona tenemos mañana martes, es decir, cuando salga este vídeo, espero que salga el vídeo antes, si no pues habrá que ver, habrá reacción al dato por supuesto en la web de Serenity Markets, como hago cada día, pero tendremos dato de inflación en la eurozona. Se espera una inflación en agosto que salga igual a la del mes de julio, en un dato del 5,3%. La subyacente sí que es cierto que se espera ligeramente superior. También tendremos datos de Producto Interior Bruto en España, se espera un dato de 0,4%. Tendremos datos de PMI finales de la eurozona que se esperan muy similares a la primera estimación. En el Reino Unido también tendremos datos de inflación el miércoles y de decisión de tipos de interés el jueves. Se espera una nueva subida de tipos de interés del 5,25 al 5,5%, pero por supuesto será muy importante el dato de
IPC que conozcamos el miércoles. También tendremos datos de PMI compuesto final el viernes, y en Estados Unidos tendremos pues permisos de construcción, también tendremos datos semanales que salen todas las semanas, como la petición de subsidios, y también tendremos la decisión de tipos de interés que la conoceremos el miércoles. Con ese se espera en un 97% de probabilidades que no haya subidas de tipos, y veremos, sobre todo lo más importante, los comentarios que haya sobre ello, sobre cuáles serían las próximas pautas a seguir. Así que nada, dicho esto, tienen la visión semanal completa, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like o un comentario, y nos vemos mañana. Chao.